El día de hoy tenemos como invitado de honor, porque además ha sido nuestro máximo invitado, siempre ha estado con nosotros en todo lo que iniciamos y que pues nos ha ido muy bien, como en esta ocasión, al licenciado Jesús Valencia Mercado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores CRT. Bienvenido, licenciado. Gracias, buenas tardes, buen día para todos. Gracias, licenciado. Pues bien, nos gustaría que nos platicara un poco qué es lo que está pasando con el salario. Es un tema que de veras a todos nos ha preocupado muchísimo, sobre todo que con este incremento que pues nos había dado mucha alegría, al parecer ya la inflación rebasó el incremento salarial. ¿Cree usted que esta fue una decisión muy, digamos, inoportuna por lo que estamos viviendo o así tenía que ser el incremento? Bien, creo yo que el salario que se incrementó en un 20%, me parece a mí que pues nunca es inoportuno un incremento al salario, siempre y cuando vaya acompañado de otras medidas que ayuden a que precisamente el incremento verdaderamente tenga un efecto positivo en los bolsillos de los trabajadores, en el ingreso de las familias, pues que dependen de ese salario. Si no hay estas medidas adicionales, está claro que pues un incremento por muy elevado que se apruebe no va a tener un efecto positivo, va a ser un incremento pues en los hechos, va a ser un incremento de mentiras, porque a final de cuentas no está respaldado por otro tipo de acciones que pudieran tomarse y que debieran tomarse. ¿A qué me refiero? Me refiero concretamente al problema de la inflación, al encarecimiento de los productos de primera necesidad. Si el gobierno realiza un incremento, pero no contiene la inflación, de poco sirve ese incremento. Es más, muchas veces es el pretexto para que productores de las grandes empresas, las grandes cadenas comerciales, incrementen el precio incluso por arriba de lo que fue el incremento salarial. Entonces, en este caso concreto del incremento del 20% al salario mínimo, tenemos que es un incremento que se está quedando abajo porque de por sí, ya en el año pasado, el incremento a los productos de primera necesidad más o menos anduvo cercano al 15% de incremento. Y en lo que va de la primera quincena de enero, otra vez el incremento fue mayor, ahora de los productos de primera necesidad, de tal manera que ahorita pues la canasta básica realmente no está pudiendo ser adquirida de manera completa por los trabajadores, por la gente que está percibiendo un salario mínimo. El Coneval está hablando de alrededor de 4,200, 4,100 y tantos pesos el costo de la canasta básica mensual por cada individuo de la familia. Sí. Y si hablamos de una familia de 4 o de 5 integrantes, pues estamos hablando de por lo menos 16,000 pesos que debieran de tener como ingreso al mes los Mínimo. trabajadores para, como mínimo para poder alcanzar a cubrir la canasta básica de esas familias, de una familia de 4 integrantes. Y en cambio, el salario mínimo ya con el incremento del 20% nos arroja una cantidad mensual de poco más de 6,000 pesos, alrededor de 6,200 pesos. Entonces, por eso, todos aquellos trabajadores que están recibiendo entre 1 y 2 salarios mínimos son trabajadores que no están alcanzando a cubrir ni lo más indispensable de la alimentación para sus familias, ni lo más indispensable para la adquisición de la canasta básica. De 6,000 a 16,000 pesos, bueno, ¿qué puede comer una familia con 6,000 pesos? Y ya la mayoría está destinando exclusivamente su ingreso para puras cuestiones de alimentación. Claro. Ya
o menos, porque tienen que pagar gas, tienen que pagar luz, tienen que pagar el predial, tienen que pagar otros servicios. Y lamentablemente digo, esto está empobreciendo a la gente de manera general. Y en cuanto a la alimentación, las personas, los trabajadores no están alcanzando a cubrir ni lo más indispensable de la canasta básica. Y esto no son estudios, no son inventos míos, es lo que nos está diciendo el Coneval, el, el, el organismo encargado de evaluar las políticas sociales. Eso es lo que nos está diciendo este organismo, que es un organismo pues gubernamental, es un organismo oficial y por lo tanto, bueno, no se puede decir que haya un invento en estas cifras, es la realidad que estamos viviendo. En esta ocasión, ahora en lo que va del mes de enero, se ha encarecido las cuestiones más de la alimentación básica de las familias. Se encareció la tortilla, se encareció el huevo, se encarecieron los frijoles, se encarecieron el limón, se encareció el chile que consumen las familias. O sea, varios de los productos más importantes de consumo de la ciudadanía tenemos que se encarecieron en este periodo. Y bueno, no podemos decir simplemente que como se incrementó el salario, ahora necesariamente estos comerciantes tenían que incrementar estos productos. No es así, porque de por sí ya están teniendo una ganancia con el precio que tenían anteriormente. Lo que sucede es de que están aprovechando el incremento que hubo para ellos también servirse con la cuchara grande e incrementar los productos de primera necesidad. Es algo totalmente injusto. Entonces, aquí es donde entra la mano del gobierno. Si el gobierno quiere efectivamente que haya un verdadero ingreso para las familias más necesitadas, debe de frenar la inflación y no con acuerdos para simular que hay ese control, como sucedió en el acuerdo que tomaron el año pasado el gobierno con los empresarios, sino verdaderas medidas de atajar ese incremento a los precios, verdaderas medidas de sanciones a quienes incrementen los precios de manera estratosférica e injustificada. Y eso no lo hemos visto en este gobierno. Aquí sigue aplicando el gobierno su viejo lema de que prohibido prohibir. Bueno, pues así no vamos a ningún lado. A los que sí se les prohíbe un incremento verdadero es a los trabajadores y a los que no se les prohíbe es a los comerciantes. O sea, de nueva cuenta, los que ya tienen ingresos importantes son quienes siguen teniendo el beneficio para seguir haciendo más de lo mismo. Claro, licenciado, ¿cree usted que la Procuraduría Federal del Consumidor le ha faltado carácter o le ha faltado, no sé, la autorización para que puedan controlar toda esta inflación tan acelerada? Le ha faltado ejercer su función. Fue creada precisamente para eso, para el control de precios, para regular los incrementos estratosféricos a los productos de primera necesidad, para tratar de que lo que se le venda al público sean productos de calidad, que reúnan las características mínimas para que sirvan verdaderamente para nutrir a la población. Y todo esto, desde mi punto de vista, especialmente el hecho de que haya el control de precios, no lo está cumpliendo. Y sea que es quien esté al frente, pero más bien es una política general del gobierno federal que no tiene el propósito de incrementar las medidas de vigilancia y de control, porque a final de cuentas, mientras la población siga aguantando, siguen dejando que se sigan incrementando los productos. Lo que este gobierno está vigilando y está cuidando es la cuestión electoral. Por eso es lo que vemos en los discursos oficiales, principalmente cuestiones en torno a lo electoral, en torno a que no se pierdan votos, en torno a cuidar la imagen de los que van perfilando como candidatos. Eso no necesita el pueblo trabajador. El pueblo trabajador necesita medidas reales de contención de los precios e incrementos reales. Y en eso el gobierno federal está incumpliendo, no está ejerciendo su función y mucho menos la Procuraduría de Defensa del Consumidor, mucho menos esta instancia, porque es una instancia subordinada que hace lo que le digan desde arriba y lamentablemente
el gobierno se conforma solamente con darles apoyos a algunas de las gentes, a algunos de los sectores sociales, pero sin tomar medidas, pues incluso para que esos apoyos les sirvan verdaderamente a la gente. Claro, licenciado, vemos que también, bueno, creemos que también se han visto afectadas sus negociaciones de los contratos colectivos de trabajo con este incremento al salario. ¿Qué tan difícil se les ha presentado esas revisiones? Es difícil porque dentro de este jaloneo de incrementos, el incremento salarial y luego el incremento a los productos de primera necesidad y el incremento pues que se tiene que dar a los salarios contractuales, a final de cuentas han salido perdiendo también las empresas pues que tienen menor capital. Allí estas empresas, a final de cuentas, muchas de ellas pues no van a alcanzar a cubrir estos incrementos, algunas sí, otras no, pero a final de cuentas creo que se ha tornado más difícil lograr incrementos sustanciales al salario. Muchas empresas hablan de que pues no pueden incrementar pues ni lo que hubo lo de la inflación el año pasado, el 7.86 de inflación que hubo todo el año pasado. Entonces, qué se está buscando? Pues que aunque sea un poco arriba de este índice inflacionario, pues que queden un poco arriba los salarios contractuales pues del 9, del 10%, porque a final de cuentas hacerlo por debajo del índice inflacionario va a seguir siendo una pérdida del ingreso de los trabajadores. Claro, licenciado, hay otro tema que en el norte del país se ha estado presentando mucho la competencia desleal china. Se supone que se están, por así decirlo, pirateando a los trabajadores, ofreciéndoles incrementos salariales mucho más altos, el 50% más alto de las empresas donde laboran en ese momento. ¿Se ha enfrentado usted a alguna de estas situaciones? Hasta ahorita no. Sí he sabido que en algunas, pues muy pocas empresas se ha dado esta problemática, pero en la gran mayoría esto no ha sucedido. Y más bien creo yo que pues tendrá que haber, como quiera que sea, pues más inconformidad de los trabajadores contra esta situación general que hay, si se quiere un verdadero mejoramiento. Realmente en el norte del país, pues han llegado efectivamente empresas que pagan un poco más, pero a final de cuentas, pues no es todo lo que se requiere, pues para que los trabajadores vivan mejor. Claro, ustedes como organización sindical no hacen un poco de conciencia hacia los trabajadores de los beneficios que son mantener una estabilidad en el trabajo y que no se deslumbren tanto por estas ofertas de momento, por así decirlo. Se ha tenido que hacer en varios de los casos donde vemos que definitivamente alguna empresa no puede sostener algunos de los planteamientos, algunas de las peticiones que de momento pues no se pueda acceder. O sea, si una vez comprobando verdaderamente que se enfrentan a esta problemática, pues con varios trabajadores hemos hablado y hemos encontrado la comprensión de varios de ellos pues ante esta situación, siempre manejándoles, bueno, pues que tiene que haber, si ahorita en algunos aspectos no se puede, pues más adelante se tiene que lograr de todas maneras este mejoramiento, porque los trabajadores tienen derecho, ya que son los productores de la riqueza nacional, a final de cuentas tienen derecho a tener una vida mejor, cosa que hasta el momento, pues en esta administración no se ha visto ni en las anteriores y por lo tanto tienen que seguir organizados y luchando para que puedan ser escuchados y mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Claro, licenciado, se dice que desde hace tiempo se ha abandonado la política sindical. ¿Qué tan cierto es esto? Creo yo que se vino dando este fenómeno en las décadas anteriores y se ha venido dando esta por parte de los sindicatos, se había venido dando cierta situación de conformidad, pero yo creo que el hecho de que esté la reforma laboral, obliga a todos los sindicatos, a final de cuentas, a ser más auténticos y a tener verdadero
apoyo de los trabajadores, pues para mantenerse unidos y para realizar algunas exigencias de sus derechos. Eso es por parte de los sindicatos. Creo que en este sentido, pues la reforma laboral, aunque fue impulsada desde el exterior por como el gobierno norteamericano que estuvo presionando al mexicano para que se aprobara esta reforma, en relación con las políticas que ha seguido el gobierno, pues realmente sí se ha mantenido una situación de cierta marginación para, para las entrevistas, para los planteamientos que ha realizado el sindicalismo, en virtud de que tenemos que ver que hay propuestas de parte de los sindicatos, hay planteamientos que deben ser escuchados por el gobierno, pues para que la política obrera se lleve de otra manera, de una forma tal que beneficie más a los trabajadores. Y esto pues no ha sido así, a final de cuentas. Sí vemos que en el caso de los empresarios, pues cada rato se reúnen con el secretario de Gobernación, lo reciben en Palacio Nacional y demás, pero en el caso de los trabajadores, definitivamente esto no se ha visto por ningún lado. De tal manera entonces que solamente se les pretende utilizar para cuando el gobierno cree conveniente sacarse la foto, ahí es cuando son invitados algunos de las agrupaciones, no a todas, y a final de cuentas, muchos de sus planteamientos no son escuchados. Entonces, por esa razón, pues, ¿qué es lo que decimos nosotros? Para la cuestión salarial, que es el ingreso de las familias, para la cuestión de la modificación a las leyes del trabajo, a las leyes laborales, a los reglamentos, para la cuestión también de la propia aplicación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Para todo esto deben de ser escuchadas las peticiones de los trabajadores, los planteamientos de los trabajadores. En ese sentido, creo yo que cuestiones como la legitimación de los contratos, pues debiera de haber un plazo mayor para que puedan regularizarse y puedan quedar legitimados todos los contratos, porque hay que tomar cuestiones como fue lo de la pandemia, que fueron pues 2 años en donde no era posible realizar reuniones ni acciones de trabajo. A lo mejor el gobierno federal o el mismo gobierno norteamericano y el canadiense digan, no, es que se les dieron 4 años a los sindicatos desde 2019 para que legitimaran, pero a final de cuentas eso sería algo erróneo porque de esos 4 años hay que descontarle los 2 de la pandemia. Creo que la cantidad de contratos que van a quedar legitimados hasta el 30 de abril o 1 de mayo, pues va a ser una cantidad mínima que no va a rebasar el 1.5%, el 2% de todos los contratos, aun cuando no se consideren los 550,000, suponiendo que se consideren 200,000 de esos contratos, de todas maneras, pues no se va a llegar ni al 2% de esa legitimación, y creo yo que son cuestiones que debe revisar el gobierno, que debe escuchar a las organizaciones obreras y que sobre todo debe de preocuparse porque efectivamente todos aquellos que puedan dejar su contrato debidamente registrado y legitimado, se les debe de dar la oportunidad desde mi punto de vista. Pero son parte de la problemática que digo que luego a veces no es escuchada por el gobierno, por la administración en turno, y creo que son cuestiones que deben de corregirse y deben de modificarse. Claro, líder, si estuviera en sus manos el poder solucionar, digamos, esta problemática, ¿qué haría usted para que realmente sí funcionara esta legitimación? Pues creo yo que habría varias cuestiones. La primera de ellas es que el plazo se pueda ampliar, digamos que a un tiempo más razonable, probablemente lo que resta del año, para que quedaran legitimados. Ahora sí que en aquellos casos en donde definitivamente no hay un vínculo con los trabajadores y no es posible realizar esta legitimación, bueno, pues ni modo, pero ya por lo menos se da un poco más de plazo para esta situación. En segundo lugar, creo yo que pues sí tiene que haber una mayor
una mayor disposición a escuchar estas peticiones de los trabajadores, como lo que yo mencionaba hace un rato, que, por ejemplo, si va a haber ese incremento al salario, entonces que haya un control estricto de precios para que no se dé el nivel de inflación que se está dando. Es cierto que hay una inflación mundial y es cierto que no todo se puede controlar porque hay cadenas de suministro que a final de cuentas pues están incrementándose de precio, ya no a nivel nacional, sino desde fuera. Pero lo cierto es que aquí internamente hay muchas cuestiones que sí se pueden controlar y que no le ha entrado a fondo el gobierno. Ha habido varias expresiones, mismos trabajadores nuestros que nos han informado que se está incrementando artificialmente el precio de muchos productos, gracias a que hay grupos delincuenciales que van y que imponen un precio en determinadas regiones para tener un ingreso en esos lugares, cuestión que tiene que pagar la población. Bueno, y el gobierno, a final de cuentas, ¿qué acciones está realizando para controlar esa situación? No las hay, en varias regiones del país no las hay. Se habla de la cuestión del limón, se habla de la cuestión del aguacate, se habla de la cuestión de las tortillas, incluso en varias regiones de Guerrero, en donde el precio lo están controlando gentes que no tienen que intervenir. Y eso, ¿por qué razón? Pues porque haya una ausencia de acción del Estado, porque a final de cuentas eso no es lo importante para quien está al frente del Estado en estos momentos. En estos momentos, al frente del Estado, a quienes están allí les interesan las elecciones, les interesa la imagen, les interesa no tener problemas con nadie para que su imagen crezca, para poder ganar las votaciones y mantenerse indefinidamente en el poder sin que la población reciba a cambio verdaderas acciones que le beneficien. Ese tipo de cuestiones creo yo que son las que debieran de corregirse y debieran de tomarse en cuenta. Licenciado, bueno, desafortunadamente el tiempo ya ve que se va como agua, pero sí me gustaría antes de irnos el que les pudiera dar, aunque ya haya pasado un mes, un mensaje para este 2023 a los trabajadores. Bien, mi mensaje para los compañeros trabajadores es en el sentido de que deben de unir sus fuerzas, deben organizarse, deben, una vez organizados, pues luchar por sus derechos. Nadie les va a llevar la solución de sus problemas a sus casas, nadie les va a resolver sus problemas si los propios trabajadores no se organizan, no se unen. Hay varios derechos que están en la ley y a final de cuentas no se cumplen. Y una de esas cuestiones muy sobresalientes es el salario. Entonces, por lo tanto, no es posible que alguien desde fuera vaya a hacerles, a resolverles esta demanda si los trabajadores no exigen y no se unen, pues para tener las mejores condiciones de ingreso para sus familias. Es solamente un ejemplo, pero a final de cuentas creo yo que es válido y sintetiza por qué los trabajadores deben unirse. Hasta el momento se habla de que hay un 9-10% de todos los trabajadores mexicanos sindicalizados. Quiere decir que falta unión, que falta unirse. Yo creo que si los trabajadores se unen y demandan por las vías que la propia ley establece lo que son sus derechos, creo yo que les irá mejor a todos los trabajadores y nos irá mejor a todos. Y ese es mi deseo pues, para este año. Ojalá y que muchos trabajadores hagan caso, se sumen, se organicen, se formen sus sindicatos, formen sus grupos de trabajadores y se unan pues para luchar por mejores condiciones de trabajo. Muy bien, licenciado, pues muchísimas gracias. Esperamos escucharlo pronto y pues feliz 2023, aunque ya haya pasado el primer mes del año.